Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Dios de poder, Dios de música, Dios de alabanza, Dios que se regocija con cánticos. Te pedimos, Señor, que nos acompañes, que tu Santo Espíritu esté con nosotros en este estudio, en esta mañana. Apresura los pasos de aquellos hermanos que no han llegado y ayúdales a poder, los que están aquí, a poder mantener su mente fija en tu verdad. Úsame y guía cada mente de cada hermano para que podamos estar comprendiendo cada vez más tus verdades reveladas. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, para mí es un placer estar con ustedes hoy. ¿Cómo se sienten? Bien. Qué bueno que se sienten bien. ¿Cuál será el tema que trataremos hoy? Muy difícil saber cuál es el tema, ¿verdad que sí? La música y el cristiano, hermanos. La música y el cristiano. ¿Acaso es importante este tema? Es importante. Lo primero que debemos conocer, en primer lugar, son 3 principios que vamos a tratar en torno a lo que es el estudio de la palabra de Dios. Hay 3 principios que son imprescindibles, no solamente para estudiar sobre música, sino para también estudiar sobre cualquier otro tema que queramos aprender en la Santa Palabra de Dios. Los 3 principios lo encontramos en Isaías 28, del 9 al 13, este es el primer principio, Isaías 28, del 9 al 13. Allí se nos muestra lo siguiente, dice el principio, que Dios nos da el método para estudiar su palabra. ¿Quién nos da el método? Dios. ¿Por qué razón este principio que se encuentra en este texto? ¿Qué dice el texto? Bueno, el texto en Isaías 28 dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Sigue diciendo, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allí. Porque en lengua de tartamudos hablaré a este pueblo, a los cuales he dicho, dad reposo al cansado, mas no quisieron oír. Y vuelve y repite el principio. La palabra pues de Jehová les será mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. ¿Por qué este principio que se encuentra en Isaías 28, de 9 al 13? ¿Por qué este principio? Porque nosotros también conocemos que existen personas que estudian la Biblia con principios propios, ¿verdad que sí? Hay incluso muchas religiones y muchas de ellas, lamentablemente, surgen por el uso incorrecto de la palabra de Dios. Porque estudian la Biblia con principios propios, principios diseñados por otras personas. Ahora bien, de esta manera se ha llegado a conclusiones erróneas en torno a las verdades de la palabra de Dios. Entonces, para evitar ese problema, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios con los principios que Dios mismo ha revelado en su palabra. Amén. Amén. Y eso es lo que encontramos en Isaías 28, del 9 al 13, que en síntesis dice que el principio de Dios es, como dice el texto, el versículo 13, la palabra pues de Jehová les será mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? En síntesis, aquí quiere decir que si tú quieres aprender sobre la fe en la Biblia, vas a tomar todos los versículos e historias que hablan sobre la fe en su contexto, ¿verdad? Mirando lo que dice antes y lo que dice después. Y luego vas a reunir todos esos pasajes bíblicos y vas a ver lo que Dios dice sobre eso. ¿Cuál es el mayor problema? Que tenemos un enemigo que también es teólogo. ¿Quién sabe que Satanás es teólogo? O estudioso de la Biblia, ¿verdad? Y en la misma Biblia encontramos un ejemplo de esto. Vemos cómo Satanás tomó la Biblia y llevó a Jesús al pináculo del templo, ¿verdad que sí? Y le dice al Señor Jesús: tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Dice eso la Biblia? Sí. Pero Satanás tomó un texto y lo sacó de contexto y lo utilizó como pretexto o excusa
para querer motivar a Jesús a cometer suicidio. Entonces vemos por eso cómo al utilizar mal la Biblia pueden también llegar a hacer cosas malas, como es el mismo caso de Satanás, cómo intentó motivar a Jesús a cometer suicidio. Entonces vemos entonces que este principio es importante. ¿Por qué razón? Porque a la hora de conocer una verdad vamos a recorrer todo lo que dice la palabra de Dios en torno a esa verdad, todo lo que Dios ha revelado. Así, si Satanás quiere tomar un versículo fuera de contexto para engañarnos, ya tenemos muchos versículos sobre el mismo tema que nos dan luz para mostrarnos cuál es la realidad de Dios en torno a ese tema. ¿Se ha entendido este punto? Amén. Entonces, en síntesis, el principio es, en resumen, que Dios nos ha dado el método para estudiar su palabra, que debe ser como un poquito aquí, un poquito allí, línea sobre línea, mandato sobre mandato, renglón tras renglón. Porque recordemos que el mismo Espíritu de Dios que inspiró a Moisés para escribir el Génesis, es el mismo Espíritu de Dios que inspiró a Juan para escribir Apocalipsis. Entonces, como toda la Biblia, toda la revelación, como dice Pedro, toda la Escritura es inspirada por Dios, entonces, dentro de toda la Escritura tenemos revelación de Dios sobre cada tema que queremos conocer. Bien, ese es el primer principio. Segundo principio se llama que el enviado de Dios hablará las palabras de Dios. Y lo encontramos en Juan 3:34. Juan 3:34, ¿qué dice allí? La palabra de Dios dice lo siguiente en Juan 3:34. Porque el que Dios envió hablará las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. Aleluya. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, dicen otras versiones. Porque Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice este principio? Que el que Dios envió hablará las palabras de ¿quién? De Dios. ¿Por qué razón este principio? Hay una tendencia o inclinación a tomar las palabras dependiendo de quién las dice. Me explico. Si por ejemplo ven a una persona muy capacitada que tiene muchos estudios, las personas tienden a aceptar lo que esa persona dice, simplemente por los estudios humanos que ha realizado. Sin embargo, en la palabra de Dios nos muestra que lo que nos da la evidencia de que una persona es enviada por Dios no son sus estudios realizados, sino que hable de acuerdo a las palabras de Dios. Aleluya. Como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Amén. Si no se dijeren conforme a esto, están en tinieblas, no les ha amanecido. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros reconocer al enviado de Dios, ¿qué debemos hacer? Tenemos que tener toda la revelación de Dios en torno a lo que a esa persona dice. En otras palabras, para esa persona ser un enviado de Dios, tiene que hablar en armonía con las palabras que Dios ha revelado. Entonces, ese es el segundo principio. Que el enviado de Dios hablará las palabras de Dios. ¿Qué quiere decir esto? El texto nos dice algo, pero también nos enseña algo que no dice. Que el que no habla conforme a las palabras de Dios no es enviado de Dios. ¿Se entendió esa parte? Si el texto dice, el enviado de Dios hablará las palabras de Dios, o como dice el texto, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, quiere decir que el que no habla conforme a las palabras de Dios, sea quien sea, tenga los estudios que tenga el cargo que tenga la influencia que tenga, no es enviado de Dios. ¿Qué es primero, Dios o el hombre? Dios. ¿Qué es primero, la palabra de Dios o la palabra del hombre? La palabra de Dios. Dice la Biblia, es lícito obedecer a Dios antes Que los hombres. Entonces, la palabra de Dios es nuestra regla de fe para reconocer el que es enviado de Dios. Ese es el principio número 2. Principio número 3. El principio número 3 dice lo siguiente: si alguno habla conforme a las palabras de Dios. Aquí están. Si alguno habla conforme a las palabras de Dios.
¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué razón este principio? Dice Dios a través de su mensajera que hay una tendencia o inclinación a mellar el filo de la verdad por miedo a perder el favor de alguien poderoso o influyente. Lo voy a repetir. Que hay una tendencia o inclinación a mellar. ¿Sabes lo que es mellar? Como a quitarle el filo. Una tendencia o inclinación a quitarle el filo de la verdad por miedo a no perder el favor de alguien poderoso o influyente. A veces como que hay una tendencia a querer suavizar la verdad de Dios para no hacer sentir mal a una persona. ¿Y debe ser así? Claro que no. Que no, que hay que tener psicología, que tú no puedes decir, que la palabra dice así, no, pero tú no puedes decir eso así, tú tienes que buscar la manera de cómo... Una pregunta. ¿Quién es el mejor psicólogo? Dios. ¿Quién conoce lo que hay en el hombre? Dios. Entonces, ¿quién creó al hombre? Dios. Entonces, Dios que creó al hombre, que conoce lo que hay en el hombre, es el que mejor sabe cómo se le debe hablar al hombre. Amén. Como Él reveló. Amén. Y en el lenguaje que Él reveló su palabra, tanto la Biblia como el don profético, es en el lenguaje que nosotros necesitamos para nosotros ser transformados por su verdad. Amén. Amén. Entonces, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. No trate de agradar a nadie. Si Dios lo reveló, yo lo creo. Si Dios lo dice, yo lo acepto. Yo lo digo. Porque es palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Entonces, los tres principios se convierten en uno. Se convierten en ejad. Se convierten en uno. ¿Por qué razón? Porque en el primer principio, que era para estudiar la palabra de Dios, vimos que para nosotros estudiar la palabra de Dios teníamos que tomar la palabra de Dios completa. Un poquito aquí, un poquito allí. Tomar en cuenta todo lo que Dios ha revelado sobre ese tema que queremos estudiar. Y claro, estudiando en oración, porque el Espíritu de Dios, dice la Biblia, es el que nos guiará a toda verdad. Amén. En oración, pero con el método de Dios. Guiados por el Espíritu de Dios, pero con el método de Dios. Entonces, este es en el primer principio. Nosotros tuvimos que tener presente toda la palabra de Dios para poder conocer esa verdad que queremos estudiar. En el segundo principio, el enviado de Dios, ¿qué tenía que tomar en cuenta? La palabra. Tenía que hablar conforme a todas las palabras de Dios para poder ser enviado de Dios. Y en el tercer principio, si alguno habla, tiene que hablar conforme a qué? A todas las palabras de Dios. Entonces, en síntesis, los tres principios se convierten en uno solo. Y es que toda la palabra de Dios tiene que ser nuestra regla de fe, nuestra guía. Tiene que ser lo que nos motive, lo que nos mueva, lo que nos llene, lo que nos enseñe. Entonces, la palabra, en base a la palabra, es que tiene que estar cada cosa que nosotros hacemos. Jesús lo dijo de esta manera: no solamente de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá ¿de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Yo diría en este tiempo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá tanto de la Biblia como del don profético, de toda verdad que Dios nos ha revelado. Amén. Bien, ¿se entendieron los tres principios? Amén. Amén, amén, amén. Ahora vamos a tratar brevemente, ya después de esos tres principios, vamos a tratar brevemente lo que es la primera parte del seminario, que es sumamente importante. La primera parte del seminario se titula Bien, antes de decir la primera parte del seminario, es interesante que nosotros conozcamos esta cita, hermanos. Está en el Estatuto de la Gente, página 423. Dice: quien quiera que desee conocer la verdad a fin de obedecerla, recibirá iluminación divina. Amén. ¿Quién quiere conocer la verdad para obedecerla? Amén, gloria a Dios. La sinceridad no es el criterio. No, pero que yo soy sincero. Yo puedo estar sinceramente equivocado. Entonces, la sinceridad no es el criterio.
El que desee conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar una parte de lo que ella revela. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué es lo que dice, hermano? Todo lo que ella revela. Tiene que estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revela. ¿Qué significa todo? Todo. No hay otra palabra que decir, ¿verdad? Todo. Hay que aceptar todo lo que ella revele. No puede transigir con el error. ¿Sabe lo que es transigir? Sí. Como estar jugando, como estar indeciso. No se puede transigir con el error. El vacilar y ser tibio en obedecer la verdad es elegir, ¿qué cosa? Las tinieblas del error y el engaño satánico. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Tenemos que aceptar toda la verdad que Dios revele. Y así se manifiesta nuestra fe. ¿Se entendió esa parte? Amén. Muchas personas dicen, yo creo en Dios, pero cuando le hablan de la palabra, no, bueno, Dios reveló esto. Ay, no, no creo eso. Eso fue, como han dicho, eso fue un libro escrito por un hombre para engañar a otro hombre. ¿Quién ha escuchado eso? Ajá. Lamentablemente están equivocados. Es palabra de Dios, inspirada por Dios, claro, a través de santos hombres de Dios, Amén. pero es palabra de Dios. Amén. Entonces, tenemos que estar claros de que tenemos que obedecer y aceptar toda la palabra de Dios. ¿Quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. O sea que al aceptar una verdad, ¿a quién aceptamos? Dice la palabra que nosotros somos un pueblo guardador de verdades. No guardador de una verdad, sino guardador de verdades. ¿Por qué razón? Porque Jesús tiene muchas verdades para su pueblo. Y debemos vivir a la altura de la luz que Dios nos ha dado. Dice otra cita, que solamente los que anden conforme a la luz que tienen, recibirán más luz. ¿Se entendió esa parte? Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí va otro tema importantísimo. Importantísimo. Pero antes de entrar en esta parte, vamos a conocer lo que es nuestra lectura bíblica en torno a lo que es el tema que nos ocupa, que es la música y el cristiano. La lectura bíblica la tenemos en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando a Dios salmos e himnos y canciones espirituales, con gratitud en vuestro corazón. ¿Cuál es el objetivo? Conocer el carácter de Dios en la música a través de los principios revelados por Dios. Y destacar que la regla de fe del cristiano es, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Por lo tanto, la música que empleamos o que escuchamos debe armonizar con los principios bíblicos y proféticos y reflejar el carácter de Dios. Amén. Ese es nuestro principio. Pero lo continuaremos en el segundo set. ¿Se entendió todo, hermanos? Que Amén. Dios le bendiga grandemente y que podamos conocer estos principios de la palabra de Dios para poder conocer la palabra. Si Amén. nosotros